Momento de hablar de salud y ya nos acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Bienvenida. Gracias, Rosa. Bienvenida tú también. Mar, y nos trae hoy un tema que tiene muchísimas aristas, entre ellas la arista de la salud, ¿no? ¿Cómo va a afectar que el Ártico se quede totalmente sin hielo, algo que podría pasar en los próximos 20 años? Sí, por primera vez, además, no ha pasado nunca antes y es una de las conclusiones publicadas por un estudio muy exhaustivo publicado ayer en la revista Nature. Vamos primero a revisar los datos y luego las consecuencias. Básicamente, predice que el Ártico se podría quedar sin hielo completamente en septiembre, que correspondería, digamos, al final del verano en el hemisferio norte por primera vez entre 2030 y 2050 y que además de eso pasaría incluso en los escenarios más optimistas de calentamiento global, que no supere los 2 grados centígrados. Es decir, que es prácticamente inevitable que eso suceda. El Ártico podría quedarse totalmente sin hielo al final del verano en el hemisferio norte, ¿no? En el mes de septiembre aproximadamente. Sí, y que eso es la primera vez además que puede suceder y que pasaría incluso, como decíamos, en los escenarios más optimistas de calentamiento global, es decir, que no superemos a los 2 grados centígrados de calentamiento. Eso además también predice que si no se reducen las emisiones en 2100, es decir, en los próximos 80 años, podríamos llegar a que el Ártico estuviera sin hielo durante medio año. Y también cuantifica el estudio los motivos del deshielo, que eso es muy interesante porque hay varios impactos que pueden tener un efecto sobre el hielo del Ártico o no, pero básicamente concluyen que la actividad humana y el calentamiento global, los gases invernaderos emitidos por culpa de la actividad humana son responsables en un 90% de este deshielo del Ártico. Vamos a revisar una imagen del estudio que lo que hace es recoger, recordemos, datos satelitales desde 1979 hasta 2019. Son 40 años de información. En azul vemos cuándo la masa de hielo ártico crece, en rojo cuando la masa ártica decrece. Lo que era habitual era que durante los meses fríos creciera la masa de hielo, durante los meses cálidos decreciera, pero vemos que a partir de finales de los años 90, de la década de los 90, incluso en los meses fríos, es decir, incluso en los meses de invierno, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí enero, febrero, ¿no? Marzo, está también en rojo, es decir, que está perdiendo hielo incluso en los meses que debería estar considerándose los meses fríos. Mar, y qué preocupación realmente que este sea el panorama en el mejor de los escenarios, ¿no? En los más optimistas respecto a las consecuencias de la crisis climática. Le pregunto precisamente qué impacto se espera que tenga este futuro bastante inmediato para nuestra salud. Pues son tantas que es difícil contar. Vamos a primero escuchar unas conclusiones del estudio. Esto afectaría a la sociedad humana y al ecosistema tanto dentro como fuera del Ártico, al cambiar las actividades marinas del Polo Norte, a la vez que acelerar el calentamiento del Ártico y alterar su ciclo de carbono. Entonces, sabemos que esto provoca cambios de ecosistema, ¿no? Y que afectarán el globo entero. Por supuesto, todos los animales, ecosistemas alrededor del Ártico y, por lo tanto, también las comunidades humanas que viven alrededor de esos ecosistemas se verán afectados. Pero es que incluso océanos lejos del Ártico también se pueden ver afectados. Estamos hablando de que no haya hielo en el Ártico provoca, por ejemplo, un desequilibrio, por explicarlo rápido, del oxígeno en el agua, en el océano, y eso hace que haya plantas y animales que viven a más de 2000 metros de profundidad, por ejemplo, que pueda ser que no tengan acceso a oxígeno, también desequilibrando, por lo tanto, ecosistemas mucho más allá del ecosistema del Ártico. También hay algo, y es que el deshielo puede acelerar el propio calentamiento global, porque esa capa de hielo refleja mucha radiación y mucho calor solar. Entonces, no tener hielo también favorece que aumente todavía más la temperatura. Y sobre la salud se han encontrado, por ejemplo, bacterias, virus de hace decenas de miles de años congelados en el hielo del Ártico y en las regiones de permafrost, pues alrededor de esa región ártica, y que podría ser entonces que la próxima pandemia, si coinciden muchos factores, no venga de los animales de las selvas tropicales, sino más bien de este hielo que se deshace, ¿no? Y, por supuesto, hasta las consecuencias geopolíticas de abrir una nueva ruta de comercio incluso a través del Ártico. Realmente son incalculables. Sí, totalmente, Mar, incalculables. Muchas consecuencias que seguro ni imaginamos en estos momentos. Le propongo que cambiemos de tema porque también ha habido una revelación sobre los impactos que podría tener la contaminación dentro de nuestros propios hogares, ¿no?
Sí, se publicó ayer un informe sobre el acceso a la energía sostenible en el mundo y nos vamos a centrar en uno de los datos que dan la OMS en este caso, que es del acceso a las energías limpias para cocinar. Cuando hablamos de polución nos imaginamos las calles, nos imaginamos las fábricas, pero no nos imaginamos nuestras propias cocinas. Y es que tiene fuertes impactos que un cuarto de la población mundial cocine con fuentes de energía como el carbón, como la madera o como el queroseno, y además un impacto que suele ser desigual en el caso de las mujeres que están más cerca, digamos, de los fogones. En términos de cifras no es menor, son 3,2 millones de muertes anuales atribuibles a esta contaminación. La mitad de estas muertes son por enfermedades cardiovasculares, el 40% por enfermedades pulmonares y el 6% por cáncer de pulmón. Y por supuesto también en este caso los niños son una población especialmente vulnerable, 240.000 muertes anuales en menores de 5 años por pulmonías a raíz de esta contaminación doméstica que empieza en la cocina. Sí, que poco pensamos en esta situación, ¿no, Mar? Y le pregunto cuál es precisamente el escenario en el continente americano. Sí, quizás pensamos poco en esto porque nosotras estamos muy acostumbradas a cocinar con las estufas de gas normales que no sienten tanto esa contaminación, pero no es así en todo el mundo. Aquí vemos el mapa de la región americana y vemos que, por ejemplo, en los países con más recursos se llega hasta un 100% de la población con acceso a energías limpias. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, también Chile y Argentina en el cono sur, pero vemos que hay muchos países con situaciones más preocupantes. Por ejemplo, Guatemala, Honduras no llegan a la mitad de la población cocinando de una forma, digamos, saludable en este sentido de la energía, y Haití ni siquiera llega al 25%. Al final, ¿no? Este mapa como un reflejo más de los impactos que tienen las desigualdades sobre la salud de las personas, ¿no? Y cómo tener acceso a una buena cocina o no tiene consecuencias insospechadas sobre nuestra salud. Completamente, Mar. Muchísimas gracias por hacernos ver precisamente estas consecuencias. La esperamos mañana aquí en Directamente. Hasta mañana, Rosa.